La institución Centro Cristiano Gracia y Verdad presenta al ministro cristiano Müller Armindo Emilio. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda Pedro 1:19. La palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 30, el 19 al 20. Dijo Dios por medio de Moisés una advertencia muy fuerte y dándole una posibilidad de elección. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti, prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, a Isaac y a Jacob, que les había de dar. Entonces, para desarrollar un poco ese pensamiento, como esa palabra, desde Génesis capítulo 2, 16 y 17, ya al formar Dios al hombre y ponerle en el jardín de Edén, le puso esos dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. El bien y del mal traería una desobediencia si lo comiesen y lo llevaría a la muerte. No tocándolo, estarían a salvos hasta que comiesen de una del árbol de la vida. Pero luego que cometieron ese pecado y comieron del árbol prohibido, Dios los saca de ahí, del jardín de Edén, y los pone a labrar la tierra para que no tocasen el árbol de la vida. Puso alrededor del jardín de Edén un ángel con una espada de fuego para que no puedan regresar. Y así lo hizo en todas sus proclamaciones a través de los profetas y de los sacerdotes y luego también de los apóstoles, y el propio Jesús, el Mesías, proclamó la posibilidad de elegir. Y aquí otra vez puesto la vida y la muerte, la maldición y la bendición. ¿Y qué debería hacer? Amando a Jehová Dios, amándole sobre todas las cosas, como dice San Marcos, capítulo 12:30, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Es decir, muy delicado para atender la voz de Dios. Dijo allí el profeta Isaías, como profetizando acerca del Mesías: has abierto mis oídos y me has dado lengua de sabios para oír y hablar como sabios. Y por cierto, a veces uno descuida de no obedecer a Dios, tanto cuando Él llama de madrugada o cualquier hora importante para estar en el secreto de Dios en oración, como dice Jeremías 23:22, pero ignoramos el llamado de Dios. Y entonces vamos perdiendo esa delicadeza de poder oír la voz de Dios. Y aquí dice, amándole
atendiendo su voz y siguiéndole a Él. Entonces allí estaba la bendición de Dios y la prolongación de su vida. Y yo quisiera mirar, dice en San Juan, capítulo 10:10, que Jesús decía: el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él vino para eso. Y Satanás hace tres cosas muy astutas. Primero busca de hurtar, de extraviar, desviar la mente, la mentalidad del cristiano creyente o del ser humano. Y luego, cuando consiguió los pensamientos, los comienza a matar como cauterizándolos, entenebreciéndolos, para que no puedan discernir entre el bien y el mal. Y luego destruirlo, destruir el alma, para que ya eternamente sufra la condenación en el infierno. Pero Jesús vino a evitar todo esto. Por eso dice en 1 Juan, en el capítulo 3, allí en el verso 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo nos dio, o Dios nos dio vida junto con Cristo Jesús, tomando Él el castigo sobre Él que el humano merecía. Él vino a ofrecer vida. Él vino a ofrecer vida. Romanos capítulo 6, 23 dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Y en San Juan capítulo 10, versículo 28, dice Jesús advirtiendo así como severamente: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dando seguridad para que tenga vida todo aquel que cree en Él. San Juan capítulo 11, Jesús dice en el versículo 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida. Claro, Él, como dice 2 Corintios, en el capítulo 4, 13 y 14, Pablo, tomando la palabra de los Salmos, dice: nosotros también creímos, por eso hablamos. Lo que creía era que Dios, así como resucitó a Jesús de entre los muertos, también lo haría con los que creen en Él. Y Jesús dice esto aquí: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, aunque debe irse por un tiempo de este mundo, pero no quedará olvidado, porque Él sale del cuerpo. Como dice 2 Pedro, en el capítulo 1 del 12 al 15, que Él iba a abandonar su cuerpo. El cuerpo físico quedaría en el polvo y su espíritu y alma se irían al paraíso, al tercer cielo,
como dice 1 Corintios 2, versículo 9, y 2 Corintios 12, del 1 al 4. Allí donde Pablo llegó a ser arrebatado cuando le apedrearon y lo arrastraron fuera de la ciudad, él fue extasiado y llevado al tercer cielo, donde está el paraíso, donde van todos los que parten de este mundo para allí estar gozosamente esperando la resurrección, para que de sus huesos Dios tome y forme un cuerpo glorificado, para que todos sean semejantes a Jesucristo. Como dice 1 Juan capítulo 3, que vamos a ser semejantes a Él. Y el versículo 26 de San Juan 11 dice: y todo aquel que vive todavía aquí en este mundo y cree en mí, no morirá eternamente. Y él ya lo dijo allí en el capítulo 8 de San Juan, versículo 51. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¡Qué maravilla! ¡Qué promesa santa! ¡Qué alegría saber esto! Y en tercer lugar, muestra de qué forma alcanzarlo. Allí en San Mateo capítulo 7, en el versículo 14, dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Oiga bien, estrecho es la puerta. No se puede entrar así como venimos llevando toda una carga de vergüenzas y pecados, hábitos y ataduras. La puerta es estrecha. Tiene que dejarlo a la cruz de Cristo. Despojarse de la vieja naturaleza para poder entrar en esa puerta, para que este camino le lleve a la vida. Por lo tanto, San Juan capítulo 14, 6 dice claramente que Jesús es el camino. Y San Juan capítulo 17 y versículo 9 dice que Él es la puerta. Y por lo tanto, buscar a Dios para vivir. Me gustaría mucho leer el Salmo 69, 29, dice: mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico y exaltaré con alabanza. Y agradará a Jehová más que sacrificios. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. El salmista en el Salmo 32 lo experimentó cuando él estaba en una situación de pecado. Él luego, cuando confiesa su pecado a Dios, él dice en el versículo 7: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Entonces, buscar a Dios y alabarle, darle a Él la gloria, reconocer que Él es Dios y nosotros somos su hechura, reconocer que Él es el omnipotente Creador y que debemos alabar su nombre.
Para eso Él creó a los seres humanos. ¿Y cómo debemos mantenernos y encontrarlo? Mantenernos en su palabra, en lo escrito. Allí en Deuteronomios, capítulo 8, versículo 3, el Señor le decía: cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo os he ordenado hoy, para que viváis y seréis multiplicados, y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te guardarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habéis de guardar o no sus mandamientos. Y ahí añade esa frase que Jesús repitió luego en San Mateo 4:4. Dice: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Jesús usó esa palabra cuando Él se confrontó con Satanás, cuando Él ayunaba 40 días y 40 noches, y Satanás le dijo que si Él era hijo de Dios, que diga a la piedra que se haga pan. Él dijo: escrito está, que no solo de pan vivirá el hombre. Por lo tanto, tomar lo escrito de la palabra que nos sustenta. Y interesante saber que la palabra de Dios, la Santa Biblia inspirada por el Espíritu Santo, ella misma es la espada del Espíritu. Como dice en Efesios capítulo 6, 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con la espada del Espíritu, el Espíritu Santo dentro de nosotros, peleará por nosotros si conocemos su palabra y nos dejamos guiar por Él. Y Él entonces nos defiende del maligno para mantenernos vivos en Él por la obediencia a la palabra de Dios. En 2 Corintios, en el capítulo 10, encontramos cuando el apóstol Pablo da una lista de preparación para cada cristiano y dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, buscar a Dios para obtener la vida debe confesarse tomando su palabra y seguirle a Él, pues es necesario
aceptarlo creyendo en su obra redentora y en su palabra y tenerlo dentro de nuestro ser vivo, de que la vida es Cristo y vive en nosotros y nada ni nadie nos podrá arrebatar de las manos de Dios. Que Dios los bendiga.